una bendición de nuevo estar con ustedes, hablarles la palabra de Dios. Muy pocas veces nos interesamos por conocer la Biblia. Muy pocas veces leemos. Y yo quiero invitarles a ustedes a conocer la palabra. Es la única manera de conocer a Dios y de entrar en su reino. La Biblia es clara. San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano y amigo, escudriñemos la palabra. Hagamos un estudio de lo que es la palabra de Dios, lo que es esa gran fe, esa escritura gloriosa, inspirada por Dios. Le invito a conocer la palabra. La Iglesia Central, Santuario Monte Sinaí, le saluda. Hoy hablaremos del lavatorio de los pies. San Juan 13:5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El lavatorio de los pies es una de las más grandes pruebas de humildad mostradas por el Señor Jesucristo. El hecho de lavarle los pies a sus discípulos le da un verdadero significado a lo que él mismo dijo en el libro de Mateo, en su capítulo 23, verso 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, lo que en griego es doulos, que quiere decir un siervo en estado de esclavitud. A continuación estudiaremos el lavatorio de los pies, así como sus diferentes componentes y su sentido específico acerca de la humildad. ¿Qué es la humildad? La palabra humilde procede del griego tapeinofrosune. Esta palabra, traducida de una manera literal, significa humildad de mente. Es decir, esta es la humildad que se maneja dentro de la persona de Cristo, en este caso como Jesús. Esta es la misma humildad que se debe de manejar dentro de cada uno de los seres humanos, porque recordemos que Cristo mismo, en el estado de humano de Jesús, no estima el ser igual a Dios. Filipenses 2:6. Lo que dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Este texto es claro en cuanto al carácter humilde presentado por Cristo. Los creyentes en muchas ocasiones se limitan a realizar ciertas cosas debido al orgullo, al ego que se maneja, lo que en griego significa huperefania, que quiere decir, hermano y amigo, la arrogancia, el orgullo y la vanidad, huperefania. Este mal fundado pues está creado por sus mismos pensamientos. La Biblia nos habla del verdadero servicio, del protoevangelio, del verdadero evangelio de Cristo, del servicio a Dios. En el libro de Filipenses capítulo 2, verso 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, lo que es la palabra de Dios, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La Biblia es clara en cuanto a la importancia de la humildad dentro de la vida del creyente, lo que es tapeinofrosune, y cuando se dice tapeino quiere decir humilde. En este caso estudiaremos cómo el lavatorio de los pies es un hecho totalmente de humildad, y que también estudiaremos su contenido doctrinal. B. ¿Qué es lavatorio de los pies? La palabra nos muestra. Recordemos que el lavatorio de los pies es una práctica, lo que en griego es ergasia, que se realiza desde el Antiguo Testamento, teniendo como base lo que dice Génesis 18:4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. No solamente en esta ocasión el libro de Génesis habla acerca del lavatorio de pies, pues también tenemos referencia en Génesis capítulo 19, verso 2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. También como referencia tenemos Génesis 24:32. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Como paralelo, tanto de pensamiento como de idea, a este versículo encontramos también el libro de Jueces, capítulo 19, verso 21. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. También podemos encontrar otra base en Génesis 43, 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos.
Abraham, nuestro padre en la fe, viene a ser un tipo mesiánico debido a su práctica acerca del lavatorio de pies, ya que más adelante el mismo Cristo, Jesús, a través de su ergasia, de su práctica, de lo que llamamos ortopraxis hoy, Juan 13, versos 4 y 5, dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Enseña que todos aquellos que hemos aceptado y recibido su palabra debemos de tomar el vivo ejemplo de la práctica del lavatorio de los pies. San Juan 13, versos 14 y 15 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, debemos tener cuidado con la iglesia neortodoxa. Debemos tener cuidado con los teólogos contemporáneos. Ellos todo lo miran como símbolo, como tipología. No quieren practicar nada. Por eso bien dice, en términos éticos, que la ética de los hombres, la ética moral, o la filosofía moral, o la filosofía ética, son falsas, son una utopía heterodoxa, porque ni se sujetan al desarrollo de la historia ni a la palabra de Dios, y eso está pasando con la iglesia neortodoxa. No se somete a la palabra, cree que todo es figura, cree que todo es un decir, que todo es un símbolo, todo eso creen que está sucediendo. Lo que pasa es que no creen en la palabra de Dios, y mucho menos en un Dios vivo. Jamás no creerán, ni en la Biblia, ni en Dios. Porque si vemos lo que dice la palabra del Señor, que nosotros debemos ser partícipes del lavatorio de los pies. Cuidado, hermano, porque yo conozco a mucha gente, gracias a Dios y al ministerio que Dios nos ha dado, más de 40 años en el Evangelio. ¿Cuánta gente ha dejado de practicar la Biblia y Dios se ha apartado de ellos y a su tiempo reciben el castigo? El mismo Cristo en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 12, nos dice claramente en cuanto al tema que tratamos: de cierto os digo, el que en mí cree, oiga lo que dice la Biblia, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este texto es claro en cuanto a que el mismo Cristo demanda que todos seamos partícipes o participantes, lo que en griego es ergates, de las obras que él mismo realizó. Cuando hablamos de las obras de Cristo, no solo nos referimos a los milagros y prodigios que él realizó, más bien estamos hablando en general de toda aquella obra que el mismo Cristo haya realizado dentro de su ministerio que conlleve a la perfección de nuestra salvación, es decir, todo aquello que está escrito dentro de la palabra de Dios es para que lo cumplamos y para que no solo leamos, más bien lo llevemos a la práctica, lo que en griego conocemos como ergasia y en un idioma barbarizado es ortopraxis, lo que quiere decir práctica correcta. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este texto es clave en cuanto al claro trabajo de los creyentes de imitar todas las obras realizadas por Cristo. Recordemos que el mismo Cristo estipula esto en el libro de Juan en su capítulo 14, verso 15, y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Existe un claro ejemplo de cómo el lavatorio de los pies es una práctica real, porque Jesucristo dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, San Juan 13, 14 y 15, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Quiere decir que es un mandamiento mutuo. Aquí entra lo que es jocoinonía, tou paracletos o tou Cristos, que es la comunión de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Cómo va a haber comunión, mi amado amigo? ¿Cómo va a haber una ética verdadera entre la iglesia si no hay práctica? ¿Cómo van a cambiar las actitudes negligentes, de rebeldía, de desobediencia en la vida de muchos cristianos si no hay práctica del Evangelio? Si solo hablamos de símbolos, si solo hablamos de creer y de fe y no llevamos, recuerde lo que dijo Santiago en el capítulo 2, verso 26, que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿No quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado Abraham por la fe? Pero también fue justificado por las obras, porque Dios le pidió a su hijo, y por haber actuado, obrado, fue llamado amigo de Dios. ¿Acaso Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando escondió a aquellos que eran llamados? ¿Se acuerda usted, hermano, lo que la Biblia dice? Que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo le va a decir a tu hermano, vístete, y no le das para vestirse? ¿Cómo le dices a tu hermano, come? Por eso Cristo mismo dijo, me viste hambriento y no me diste de comer, me viste sediento y no me diste de beber, me viste en la cárcel y no me visitaste, estuve en el hospital y no viniste a mí. Mire, hermano, mucha gente no practica nada. La ética bíblica, la ética cristiana, la ética ministerial está en esto, lo que hacemos, porque ética es nuestra costumbre, el ethos, que quiere decir nuestras costumbres de práctica. Existe un claro ejemplo de cómo el lavatorio de los pies es una práctica real. Recordemos también que en 1 Timoteo lo confirma, que tenga testimonio de buenas obras, dice. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, decía Pablo de aquella viuda, que era santa, que era, hermanos, no existe ética verdadera sin la práctica de la palabra de Dios. Lo mismo podemos decir, no existe verdad si no es la verdad de la palabra de Dios. Todas las verdades de los hombres son mentiras, pero la Biblia es la aletheia, lo que el mismo Platón dijo acerca de la verdad. Un hombre que creyó, el hombre que inventó la metafísica. Sin embargo, el Evangelio no es metafísica, es palabra de Dios, es obra de Dios, es fe. Pero la fe sin obras es muerta. Todo buen creyente practica. Aquel que fue pecador viene, entra al Evangelio, crea una ética teológica, bíblica y ortopráctica. Entonces, su ética moral y su filosofía natural queda fuera, excluida, pues la palabra de Dios hace ético al hombre, hace ético al creyente. Entonces esa es una ética bíblica, una ética divina, una cultura del cielo, costumbres santas, si así lo queremos llamar. Por eso el apóstol Pablo, a través de Lucas, escribiendo a Hebreos, decía que vuestras costumbres no sean con avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Lo que Dios nos ha dado es lo que tenemos que cumplir para ser creyentes verdaderamente éticos. Toda ética humana no es nada más que mentira, falacia, engaño, incertidumbre, colapso y destrucción. Mire los sistemas éticos en boga, los sistemas éticos clásicos, modernos y posmodernistas, fracasados. El hombre dice una cosa y hace otra. Pero la Biblia nos muestra que Cristo es Dios y que, como dice, cualquiera pues que cumpla con este mandamiento impuesto por Cristo será bienaventurado. San Juan 13:17 dice, si sabéis estas cosas, hablando acerca del lavatorio de los pies, ahí mismo está, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sabe qué dice el verso 16? Ahí está claro, porque dice que el discípulo no puede ser más que su maestro, ni el siervo puede ser más que su señor. Hay muchos hombres que enseñan lo contrario a la Biblia y todo lo simbolizan, todo lo figuran, todo lo hacen tipología. ¿Y dónde está la práctica? ¿Dónde está la verdad del Evangelio? Por eso muchas veces el creyente sufre la ira y el castigo de Dios y el ataque del enemigo porque no es obediente a la palabra. Les da pena, vergüenza, no quitan su orgullo, su vanidad. Lucas 11:28 es claro. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, lo que en griego es nomos, la de la libertad, lo del apalazo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Por lo mismo, hermanos, recibamos la palabra de Dios, cumplámosla, ya que haciendo esto estaremos recibiendo a Cristo,
y al Padre en nuestras vidas. San Juan capítulo 13, verso 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lucas 10, 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, reciba la palabra de Dios. La Biblia no es un libro para oírlo nada más. Porque la Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No dejemos que el orgullo y la vanidad nos maten y nos destruya nuestra vida neumatológica, espiritual, lo que en griego es neumática o neumáticos. Recuerde que necesitamos una vida, una vida biológica, una zoe, una vida eterna, la apolotrosis, la redención sempiterna. Cumplamos la palabra, como dijo Jesucristo, si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si las hiciereis, si las sabéis, debéis hacerlas. La palabra bienaventurado viene de Macarios, que significa un estado de total felicidad. Hermano, ¿quiere ser usted un Macarios? Bienaventurado, cumpla la palabra. No solo la mire, no solo la lea, llévela a la práctica.